segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Sabes, hermano, la palabra de Dios dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sin embargo aquí dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces vemos la Trinidad y vemos que Dios es uno, y hay veces que eso es difícil de entender. Es decir, ¿son tres dioses? ¿Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿O es uno solo? En realidad la palabra de Dios nos habla de que es uno solo. Sin embargo, hay una manifestación distinta hacia nuestras vidas. Hay una forma en la que Dios se manifiesta a nuestras vidas de una manera distinta, y para que nosotros podamos entenderlo, tenemos nosotros ahí que nuestro Señor Jesucristo, de Él es la gracia. El amor es de Dios, la comunión es del Espíritu Santo. La palabra la veíamos la semana pasada y veíamos esa palabra donde no podemos llegar al Padre si no es por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros llegar al Padre si no es por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces, nuestro primer encuentro con Dios, la primera revelación que nosotros tenemos de Dios, es la gracia del Señor Jesucristo. Porque no podemos llamarle Padre a Dios si no es por la gracia de nuestro Señor. No podemos ir a la presencia de Dios si no es por ese camino que Él nos abrió a través de la cruz. Todos nosotros, hermanos, hermanas, por nuestros pecados estábamos separados de Dios. Pero el Señor Jesucristo, a través de su muerte, hizo un puente para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y muchas veces nosotros creemos: para recibir la gracia no tengo yo que hacer nada, y eso no es cierto. Muchas veces decimos: para recibir la gracia yo no tengo que hacer nada. ¿Sabes una cosa? Eso no es cierto. Por lo pronto tienes que creer, porque dice: todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes, hermano? El Señor Jesucristo dio el primer paso: morir por nosotros en la cruz siendo santo, llevar nuestros pecados y pagar por nuestras maldiciones. Pero para que la maldición se quite de nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que dar un segundo paso. Ya Él pagó por los pecados, pero yo tengo que creer que esa maldición ya fue pagada para que yo la pueda quitar de mi vida y dejarla. Si yo no tengo esa fe, entonces aunque Cristo esté pagando, ya haya pagado por mis pecados, yo sigo pagando por las consecuencias. Y por eso hay tantos problemas en el mundo, por eso hay tanto dolor, por eso hay tantas situaciones tan difíciles en las familias, porque no hay fe, porque no nos acercamos a Dios. El primer paso ya lo dio el Señor Jesucristo, pero el segundo paso lo tenemos que dar tú y yo. Le voy a pedir de favor si abre la Biblia en el libro de Santiago. Ahí donde está en segunda de Corintios, 10 libros hacia adelante está Santiago, casi hasta el final. Santiago capítulo 4 versículo 8. Santiago capítulo 4 versículo 8. ¿Ya lo tienen, hermanas, hermanos? Dice, ahí la hermana no la tiene. ¿Quién no la tiene? ¿Sí lo encontraste? Dice, Santiago capítulo 4 versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Quién da el primer paso? Lo da Dios. A ver, lee bien. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién es el primero que se tiene que acercar? Nosotros. La puerta está abierta, pero Dios no va a salir y te va a agarrar del pelo ahí en tus pecados
y te va a decir, vente para acá, ya estuvo bueno de tanto pecado, y te va a meter a su casa. No va a suceder eso. La puerta está abierta, la invitación está ahí para aquel que diga, me levantaré e iré a mi Padre. A esa puerta abierta. Y es una gracia, porque no vas a tener que pagar nada, no vas a tener que hacer obras, no tienes tú que pagar por tus pecados en una cruz, ya lo pagó el Señor Jesús. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios. Oye, y si no te acercas a Dios, entonces no va a pasar nada. Y aunque Cristo ya haya pagado por tus pecados, tú sigues pagando por las maldiciones. Si es así, si tú no te acercas a Dios. Y nos estamos acercando por esa puerta de la gracia del Señor Jesucristo. Pero, sabes, hermano, hermana, Dios va a respetar tu decisión. Dios va a respetar tu decisión. Si tú decides acercarte a Dios o si tú lo rechazas. Dios no va a ir por ti a la fuerza. Dios te manda una invitación. Dios te manda una invitación a veces a través del Espíritu Santo de Dios. A través te la manda a través de un molesto cristiano, su invitación. ¿Cuántos molestos cristianos hay aquí? El otro día mi esposa estaba predicándole a una señora, y ya le dije, hermana, ¿cómo eres molesta? Le dije, ya veía la cara de la hermana como que no estaba recibiendo muy bien, pero mi esposa es bien apasionada para el evangelismo. Sí. Y no sé qué vaya a pasar, pero la va a ganar, hermano, la va a ganar, aunque ponga su carota, la va a ganar. La gracia la puso el Señor Jesucristo, pero el segundo paso lo tienes que dar tú. Acércate al Señor, acércate al Señor. La palabra de Dios dice, todo aquel que pide, se le ¿qué? Se le dará. Y todo aquel que busca, hallará. Y todo aquel que llama a la puerta, que dice, se le abrirá. ¿Y qué pasa si no llamo a la puerta? ¿Se me va a abrir? No. Está la gracia, pero tienes que ir por ella. Está el amor de Dios, está la restauración para tu vida, pero tienes que ir por ella. Tienes que ir por ella. Es algo espiritual. Es algo espiritual. No hay, dice ahí donde estábamos leyendo en 2 de Corintios, decía, la gracia del Señor Jesucristo, y nuestra segunda experiencia tremenda con nuestro Dios es el amor del Padre. Es el amor del Padre. El amor del Padre es algo impresionante. Si la gracia del Señor Jesucristo es algo que impresiona, el amor del Padre es algo impresionante. El amor del Padre es algo impresionante. Yo le voy a pedir que abra la Biblia en Lucas capítulo 15 versículo 11, y le voy a pedir a mi hermano Joel si me ayuda. Lucas capítulo 15 versículo 11. Nada explica mejor el amor del Padre que la parábola que nos enseñó el Señor Jesús. Dice, también dijo, ¿ya lo tienen, hermanos? Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y hay veces que leemos esto y no nos imaginamos lo que esto significa, pero en muchos momentos nosotros sabemos lo que es tener un hijo con mala actitud. ¿Quién en algún momento ha tenido aquí que enfrentar la mala actitud de un hijo? Levánteme su mano. ¿Y los demás que engendraron a Elías o qué? No, pastor, mi hijo es Juan el Bautista, ¿o qué, hermano? Todos en algún momento hemos enfrentado una mala actitud de uno de nuestros hijos. Ahora te voy a predicar, todos nosotros también somos hijos. ¿Cuántos en algún momento tuvimos mala actitud en contra de nuestros padres? Levante su mano. ¿Alguna vez hicimos llorar, hicimos sufrir, lastimamos el corazón de nuestra madre o de nuestro padre? Todos nosotros. Sí, no es algo que
que nos haga sentir muy orgullosos es el haber lastimado el corazón de un padre, de una madre, o cuando un hijo nos lastimó. Y cuando nosotros leemos esto, tú te tienes que imaginar lo que aquí sucedió. En aquel tiempo había una ley que decía: no hay herencia a menos que haya muerte. Y cuando un hijo se acerca a su padre diciéndole: Padre, ya no quiero saber nada de ti, para mí tú ya estás muerto, así que quiero la herencia que me corresponde, porque para mí tú ya estás muerto. Yo no quiero volverte a ver. Yo estoy hasta el gorro de tus reglas. Yo estoy hasta el gorro de tus restricciones. No me gusta cómo tú tomas las decisiones en esta casa, así que yo me largo de esta casa. Pero una cosa sí te digo: yo he trabajado juntamente contigo, así que algo de esto me corresponde a mí y me vas a dar lo que por derecho me corresponde. Quiero mi herencia como si tú ya estuvieras muerto. Y sabes, cuando nosotros entendemos lo que estaba pasando allí, estábamos viendo que había un padre del otro lado que estaba recibiendo un tremendo dolor en su corazón. Porque si tú has en algún momento recibido un reproche de uno de tus hijos, tú sabes lo doloroso que es. Cuando uno de tus hijos te señala como que has sido un mal padre, tú sabes lo doloroso que es. Cuando uno de tus hijos te rechaza y te dice: me voy a ir a vivir fuera porque no te soporto, es doloroso, es doloroso. No solo eso, sino le dijo: para mí tú ya estás muerto, dame mi herencia como si ya te hubieras muerto. Yo no te quiero volver a ver jamás. Nunca más vas a volver a saber de mí y yo no quiero volver a saber jamás nada de ti. De esa manera este muchacho hirió el corazón de su padre y de su madre. Y sabes una cosa, su padre consintió en darle la herencia. Él tenía derecho de no dársela, porque para ejecutar una herencia primero tiene que haber muerte. Sin embargo, este padre le dijo: está bien, y le da los bienes que como a hijo le correspondían. Y dice la Biblia que juntándolo todo, unos días después se fue lejos a una provincia apartada. Y supongo que llegaba el muchacho con su padre y le decía: papá, quiero ir a una fiesta y van a ir mis amigos. Y el padre le decía: no vas a ir a ese lugar. Y rabiaba a ese niño y se azotaba las puertas y se metía al cuarto y maldecía a su padre. Y cuando se vio libre y con el dinero de su padre, dijo: todas las cosas que él me ha prohibido hacer, ahora las voy a hacer con libertad. Y fue y se metió a todos los antros que quería, y se fue con las prostitutas que quería, y tomó los alcoholes y las drogas que quería, y empezó a vivir. Y tenía el dinero que sustentaba esa vida, el dinero que le había dado su padre. Y parecía que todo era felicidad, y parecía que se había quitado un yugo encima. Sin embargo, pasó algo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. Di conmigo: se arrimó. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabes, hermano? Se acaba en esa perdición y en ese pecado. Se acabó todos los bienes. Y aquel que criticaba cómo administraba el padre los bienes, se acabó y quebró sus finanzas en cuestiones de minutos. En cuestiones de días ya había quebrado sus finanzas. Y dice la Biblia que se arrimó. ¿Te imaginas? En un lugar era el hijo. En un lugar era el hijo del dueño de la casa. En un lugar era el que representaba a la sucesión a su padre en un futuro. Y él renuncia a ese lugar como hijo por su rebelión, renuncia a ese lugar de autoridad y de bendición, y lo renuncia por su rebelión en contra de su padre, por su juicio en contra de su padre, y se tiene que ir a arrimar. Hay un dicho en México que dice que el muerto y el arrimado, ¿qué? A los 3 días apesta. No lo anote como versículo, ya está el hermano. Primera del pastor Sadot, versículo 4. No.
Pero, ¿sabes? Ser arrimado, ¿sabes? Cuando tienes a una persona en tu casa y le estás ayudando y luego ya se empieza a quedar por más tiempo, ya empiezas tú a sentir como que ya se tiene que ir la persona. Y sabes una cosa, ser arrimado tampoco es algo bueno. Hace un tiempo un hermano empezó a venir aquí a pedir oración. Me decía, es que pastor, se me cayeron las finanzas, se me corrieron del trabajo, ando muy mal. Y ¿sabe qué? Terminé en casa de los papás de mi esposa y no puedo estar ahí. Dice, y ellos han sido muy amables, pero ya me siento que tengo que irme de ese lugar. ¿Sabes? El estar arrimado tampoco no es una buena situación. En un lugar donde él tenía su cuarto, en donde él sabía que él era ciudadano en ese lugar, que esa casa era suya, y ahora estaba en un lugar donde era visto con desprecio. Eso es a lo que nos lleva el pecado. Eso es a lo que nos lleva el pecado. De estar en un lugar en donde somos hijos de Dios a estar en un lugar donde somos despreciados, avergonzados y arrimados. Eso es a lo que nos lleva el pecado. Eso es a lo que le llevó la supuesta libertad a este muchacho. Y dice la Biblia que deseaba llenar sus algarrobas. Y este ciudadano al que se arrimó no fue muy amable con él. Lo mandó al peor de los trabajos, hermano, el peor de los trabajos: levantar excremento de cerdo. Si alguno de ustedes alguna vez ha visitado a un chiquero donde crían a los cerdos, es una peste, hermano, apesta. Son lugares, hermano, porque el cerdo es un animal muy sucio, es un animal muy sucio. Los lavan, los bañan y sale corriendo y se vuelve a revolcar. Y es un lugar, tú sabes que un cerdo, escúcheme bien, un cerdo hace del baño lo equivalente a 10 seres humanos. ¿De acuerdo? O sea que este hermano trabajo sí tenía. En un lugar era el hijo del dueño de la hacienda y aquí levantaba los excrementos de los animales y ni siquiera le alcanzaba el sueldo para poder comer, y le tenía envidia a los cerdos que comían todos los días. Sabes, muchas veces tú y yo tenemos que llegar a enfrentar el peor de los tropiezos y la peor de las vergüenzas para que se quiebre nuestro orgullo. Y hay quienes ni estando en esa condición deplorable pueden decirle al Señor: necesito tu ayuda. Ni así se quiebra su orgullo. Por eso dice la palabra de Dios que es una cuestión decadente. Y como no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios les entregó a una mente reprobable. Y es una decadencia impresionante. Pero sin embargo este muchacho, me imagino que cansadísimo. Aquellas personas que alguna vez han trabajado en el campo, tú sabes lo que es el dolor de espalda, hermano. Tú sabes lo que es recoger cosas del suelo, estar cargando. Es cansadísimo. Yo me imagino este hermano con todos los dolores de espalda, con hambre, con frío, con vergüenza. En un momento dado se acostó en una cama y volteó a ver y empezó a imaginar. Y imaginó esto, dijo, versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Yo creo que él se imaginó que en algún momento dado los trabajadores de su papá, él me imagino ha de haber pasado en el momento de la comida. Sí, en el momento de la comida. Sí, una vez mi padre tenía unos trabajadores que estaban haciendo una obra y mi padre me mandaba y me decía: mira, vas y compras unos pollos rostizados y los llevas. Y me daba el dinero, yo iba, los compraba y se los traía a los trabajadores de mi padre. Yo me acuerdo de eso. Sí, pues los pollos se veían muy buenos, así que les decía: hágase para allá, hermano, yo también me voy a echar un taco. Y les decía, siempre llegaba y les decía: oiga, ¿tendrán tiempo para un taquito? Y todos me contestaban: para eso siempre hay tiempo, ingeniero. Sí, y nos echábamos un taco. Yo me imagino, hermano, que este varón se estaba imaginando eso.
Se imaginó cuando su papá le mandó a llevar esos pollitos y así, oye, pues si hasta los jornaleros de mi papá se comían esos pollitos y la salsa picante, los frijoles, las tortillas, y yo aquí tengo un hambre de aquellos. Y yo era el que llevaba los pollos, yo era el que traía el dinero y llevaba los pollos. ¿Cómo es posible que ahora esté en esta condición, levantando excremento de cerdo? Y volvió en sí. Este varón rompió ahí su orgullo, rompió su orgullo. ¿Cómo sabemos que rompió su orgullo? Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y sabes, hasta ahí seguía maldecido. ¿Estamos de acuerdo? El hecho de que se haya imaginado cómo comían los jornaleros de su padre no le llenó el estómago del hambre. El hecho de que él haya dicho: me voy a levantar y voy a ir ahí a donde está la abundancia de pan, en la casa de mi padre, eso no le quitó el hambre. Lo que le quitó el hambre fue el siguiente versículo, versículo 20. Y levantándose, di conmigo, y levantándose. Hace unos versículos leíamos: acércate a Dios y Él se acercará a ti. El primer paso lo dio Cristo, pagó por tus pecados, pero el segundo lo das tú. Levántate y acércate al Señor. Levántate y acércate al Señor. Y sabes, en ese momento Satanás ha de haber llegado a la vida de este muchacho y le ha de haber dicho: tu papá no te va a recibir porque tú le heriste. Tú le dijiste que para ti él estaba muerto, así que no te acerques porque te va a rechazar. Y así es Satanás con nosotros. Te dice: si tú eres un pecador, si mira las cochinadas que estás viendo, ¿cómo te atreves a ir a la iglesia? ¿Cómo te atreves a levantar tus manos? Y empieza el dedo de acusación de Satanás tratándote de alejar de la gracia del Señor Jesucristo y del amor del Padre. Pero a partir de este momento tú vas a ver de una manera distinta lo que es el amor del Padre. Lo que es el amor del Padre. Dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Di conmigo: cuando aún estaba lejos. Sabes, todos los estudiosos de la Biblia y todos los que han escrito acerca comentarios de la Biblia y todos los que la leemos con pasión, sabemos que el Padre se asomaba todos los días a ver si por el camino que se había ido su hijo él iba a regresar. Y los que hemos visto a padres que se le han ido hijos de la casa y que pasan por esa angustia, sabemos la oración por la que ellos pasan, diciendo: Señor, vuelve a mi hijo en sí. Sabes, este padre nunca dejó de amar a su hijo menor. Cuando su hijo menor le injurió, lo seguía amando. Cuando su hijo menor le dijo: para mí ya estás muerto, lo seguía amando. Cuando su hijo menor agarró sus cosas y se fue y empezó a vivir en pecado, lo seguía amando. Cuando le llegaban noticias: tu hijo está viviendo perdidamente, él le seguía amando. Y dice la Biblia: se seguía ese varón asomando para ver si su hijo iba a regresar. Yo quiero decirte algo, hermano, hermana. El amor de Dios no se va a accionar sobre nuestras vidas. Y en ese amor de Dios, vamos a ver adelante qué contiene ese amor de Dios. No se va a accionar ese amor de Dios sobre nuestras vidas hasta que tú no regreses por esa puerta de la gracia. Pero yo quiero decirte algo: todo el tiempo Dios te ha amado. La Biblia dice: de tal manera amó Dios a sus hijos. Así dice. ¿Cómo dice? Al mundo. Es decir, que si hay una persona allá afuera que hoy es un asesino, ¿Dios le ama? Sí, y entregó la vida de su hijo por él. Y si hay allá afuera una persona que vive en pecado de promiscuidad sexual, ¿Dios le ama? Por supuesto. El amor de Dios no se acciona sobre su vida porque está alejado de Dios.
pero Dios no le ha dejado de amar, y Dios se sigue asomando a la ventana de esta iglesia para ver si ese varón un día va a aceptar la invitación del Espíritu Santo y va a venir a la casa de su Padre una vez más. Y Dios no va a perder esa esperanza de que esa persona diga: Señor, está abierta esa puerta. No hay pecado, hermano, no hay pecado que puedas hacer por el cual Dios te deje de amar. Sin embargo, Dios nos ama tanto que no le gusta vernos en una tremenda maldición, porque el pecado es una tremenda maldición. Y aquí vemos a este muchacho levantando excremento de cerdo y con hambre, cuando podría ser un hijo de un rey. Y así estamos muchas veces nosotros, en el excremento del mundo en lugar de en la casa de Dios. Pero se necesita levantarse. Y cuando se levantó, traía un discurso en su corazón. Y el discurso que traía es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y él se imaginaba que ahora él iba a ser sentado ahí trabajando en la finca de su padre. Pero ¿cuál fue la situación? Y el diablo le decía: no te acerques porque va a haber reproches. Por un momento yo quiero que tú te imagines tú en esa situación. Uno de tus hijos se va a vivir perdidamente, se lleva dinero tuyo, te dice que para ti, para él tú ya estás muerto, muerta, hiere tu corazón, te dice injurias, te dice blasfemias, te dice groserías, te azota la puerta y se va y malgasta todo el dinero. Y estando acabado ese muchacho, acabado, de repente con todo el fracaso, regresa sinceramente como hombres, como mujeres, pues pensando en la carne. No pienses en el espíritu, pensando en la carne. ¿Qué es lo primero que haríamos? Decirle a ese niño: te lo dije. Te lo dije. Le diríamos que no, que mis reglas eran muy malas. Mira cómo terminaste. Que no, que mi administración era muy mala. Mira cómo terminaste quebrado. Te lo dije. Quizá esa sería la reacción en la carne de cada uno de nosotros. Y muchas veces Satanás ocupa esa reacción que nosotros tendríamos para que nosotros no nos acerquemos a Dios, porque creemos nosotros que Dios va a reaccionar como nosotros reaccionaríamos. Pero Dios no es como nosotros, hermano. Y dice la palabra de Dios: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La última vez que esas dos personas se vieron, el niño estaba gritando maldiciones a su padre. La última vez que esos dos se vieron, el niño azotó la puerta de su casa, ese joven, y le dijo: no quiero volver a saber nada de ti, y tú no vas a volver a saber nada de mí. Y ahora regresa fracasado, acabado, arrastrando la vida, arrastrando la vergüenza, arrastrando la maldición. Y sale el padre corriendo y le recibe con un bendito beso y un abrazo. Verdaderamente, yo te digo: Dios, tú no eres como yo. Bendito Dios. Yo no podría reaccionar así, Dios, como tú me recibiste a mí, Señor. Bendito Dios, bendito amor de Dios. Ni un reproche, ni una calumnia, ni un te lo dije, sino un bendito beso de Dios. Bendito beso de Dios. Y guardó silencio el padre, porque quería ver si su hijo estaba arrepentido. Y el muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre le interrumpe el discurso.
No es la intención del Padre que vengas aquí a sobajarte. No es mi intención que vengas a aceptar que te estabas equivocado. Lo único que quiero ver es que tu corazón está arrepentido. Eso es suficiente para mí. Y empieza la acción del amor de Dios. La acción del amor de Dios. Y el hijo le dijo, 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Después de ese arrepentimiento, le interrumpe. No quería avergonzarle, lo que quería era ver si verdaderamente estaba arrepentido. Y cuando eso fue mostrado, entonces el padre inició la restauración de la vida de ese muchacho. Acércate a Dios, no tengas pena, no tengas miedo. Lo único que vas a ver es a Dios recibirte con un beso. Y si tú le dices, Padre, he pecado contra ti, en ese momento el amor de Dios va a empezar a accionarse. Nunca lo habías perdido, nunca te había dejado de amar, pero la acción de su amor tú la abandonaste. Dice la palabra de Dios, el que sigue vanidades e ilusiones, su misericordia abandona. Y nosotros muchas veces le decimos, Dios, no quiero ya más tu misericordia, lo que quiero es la promiscuidad, y lo que quiero es el vicio y la fiesta, y abandonamos su misericordia. Pero su amor, hermano, siempre está ahí por nosotros. Y cuando regresamos a Dios, le decimos, Señor, perdóname, no quiero dejar tu misericordia. Y empieza la restauración de la vida de ese varón. Hermano, en el corazón de ese muchacho, hermana, lo máximo a lo que podía aspirar después de su rebelión y de su fracaso y de su vergüenza era hacer un jornalero de su padre. A lo más a lo que podía aspirar. Sin embargo, el padre tuvo otra decisión y le dijo, primeramente saquen el mejor vestido y vestidle. Y esa es la gracia del Señor Jesús que tapa nuestra vergüenza. Yo no quiero que la gente, decía ese padre, vea a mi hijo llegar fracasado, sino lo va a ver restaurado en el nombre del Señor Jesús. Y nadie te puede señalar a ti como una persona, miren, ahí viene un borracho. No, tu vida ha sido cubierta por la sangre del Cordero de Dios que cubre multitud de pecados, y el amor de Dios ha cubierto esos pecados en el nombre de Jesús, y ya no hay más vergüenza sobre su vida. Por eso la Biblia dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y empieza el amor del Padre a actuar en tu vida. Señor, yo fui un desgraciado, ya no lo digas, ya no eres. Esa persona murió y tú tienes una vida nueva, y ahora tú eres mi hijo. Yo fui un promiscuo, ya no lo eres. A partir de ahora tienes un nuevo vestido, estás revestido en santidad. Estás revestido en santidad. Y le dice, saquen un anillo y pónganselo en su mano. Y ese anillo era la autoridad de Dios. Él quería ser un jornalero y Dios le dice, no vas a ser un jornalero, vas a volver a ser mi hijo. Vas a volver a ser mi hijo. Vas a ser restaurado en tu lugar. Y luego esa persona venía descalzo como todos los esclavos en su tiempo. Y le dice el padre, ya no más vas a ser un esclavo del pecado. Ahora vas a ser libre y vas a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas. Y sabes, el amor de Dios empieza a abarcarlo todo en nuestras vidas. Y es por el amor de Dios que se empiezan a restaurar nuestras casas.
Dentro de poco vamos a tener una conferencia que es el proceso de purificación. El proceso de purificación de Dios. Yo quiero decirle que el proceso de purificación es doloroso, pero al final, hermanos, queda la bendición del Padre, queda la bendición de Dios. Y este muchacho pasó por un tiempo tremendo de purificación y tuvo que su rebelión salir a flote y tuvo que quebrarse su vida, su orgullo, para regresar nuevo a la casa de su padre. Y quizá años después él pueda decir: qué bueno que caí, porque ahora estoy más unido a mi Padre que nunca. Y así podemos nosotros decir: Señor, gracias porque en el pasado pasamos por circunstancias difíciles. Si no hubiera sido por ellas, no hubiéramos llegado a tu presencia y a tu amor. Sabe, hermano, en el infinito amor de Dios está en el que usted gane a su casa para Cristo. En el infinito amor de Dios está que usted restaure su matrimonio. En el infinito amor de Dios está en el que usted tenga una relación hermosa entre padres e hijos, entre hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Que usted tenga salud, que usted no tenga presiones económicas. Ese es el amor del Padre, ese es el amor del Padre, esa es la misericordia de Dios. Y entonces tenemos una opción y decir: voy a abandonar la gracia y la misericordia de Dios por seguir vanidades o ilusiones, o me voy a permanecer en el amor de Dios. El Señor Jesucristo dijo: permaneced en mí, permaneced en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Sabes, hermano, hermana, hoy es un día para decir: Señor, tu amor es impresionante, tu amor es increíble. Yo quiero permanecer pegado a tu amor, pegado a tu amor. Yo no voy a cambiar tu bendita gracia, tu amor, tu misericordia por las vanidades y las ilusiones de este mundo. Yo no voy a terminar apacentando cerdos. Yo voy a vivir en la casa de mi Padre por largos días, en el nombre de Jesús. Y sabes, la última parte de la restauración fue una fiesta con un becerro gordo. Él estaba apacentando cerdos con hambre. Y en la restauración del Señor, ¿te imaginas el festín que se dio? ¿Te imaginas cuántos tacos de becerro no se comió ese hermano? Birria y de todo. Una restauración impresionante. Una restauración impresionante, impresionante. ¿Cómo vamos a abandonar el amor de Dios? ¿Sabes? Si hay algo que le causa gozo a Dios, es cuando uno de sus hijos se arrepiente de sus pecados. Dice la palabra de Dios: hay más gozo en el cielo por una persona que se arrepiente, por un pecador que se arrepiente, que por 100 justos. Nosotros tenemos que saber: acércate a Dios, no te va a rechazar, al contrario, le vas a hacer el día más feliz al Señor. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, ese es el día del gozo de Dios. Su gozo es cumplido. Y el Señor Jesucristo dice una vez más: valió la pena de ser sacrificio de Dios, ser sacrificio de Dios, para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. Yo le voy a pedir ahí a mi hermano Chavarín si me ayuda también. Yo le voy a pedir si guarda usted sus apuntes. El infinito amor de Dios. Cuando entramos por la gracia, por el arrepentimiento, cuando nos acercamos, nos vamos a encontrar con ese Dios que nos recibe con un beso. Ese Dios que nos recibe con un beso, con un beso. No con un reproche, no con una lista de nuestros errores, no con un te lo dije, con un abrazo y con un beso. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y usted pueda recordar, quizás si usted ya tiene tiempo en el Señor, cómo le recibió el Señor a usted.
con qué amor le ha restaurado. Y si usted está lejos del Señor, diga hoy: me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Y levántese en el nombre de Jesús y vaya espiritualmente y dígale: Señor, perdóname porque he pecado. Y de la manera que Dios nos ha amado, nosotros también amémosle a Él, permaneciendo en su amor. Yo le invito ahí en el nombre de Jesús a que ore conmigo y dígale: Padre, qué bendito es tu amor, Señor. Qué bendito es tu amor. Qué bendito es tu amor, Señor. Qué impresionante es tu amor. Que a pesar de que nosotros malgastamos nuestras vidas en el orgullo, en el egoísmo, en el pecado, maldiciendo a otros, maldiciéndote a ti, Señor, y dándote la espalda, aún así, Señor, cuando la derrota y el fracaso y la vergüenza se nos vienen encima, todavía, Señor, nos sigues amando y nos recibes con un beso, Dios, y nos restauras, Señor. Nosotros destruimos nuestras propias vidas con nuestras decisiones, y aún así tú nos amas y nos recibes y nos restauras en tu infinito amor y poder, Señor. Padre, no tendremos nunca más miedo de ir a ti, porque tu infinito amor está ahí, y tu gracia que te llevó, Señor, aún a morir en la cruz por nosotros, Padre, para que tu misericordia nos alcanzara y para que fuéramos uno contigo, Señor, y pudiéramos nosotros volver a tu casa, Dios, y volver a ser tus hijos, Dios, y que las cosas viejas hayan pasado y todas sean hechas nuevas, Padre. Y hoy yo quiero amarte, Dios, y yo con esta canción, Señor, te quiero cantar diciéndote: bendito amor tuyo que nunca va a terminar. Yo te voy a cantar con todo mi fervor, adorándote por ese bendito amor con el cual nos recibe, Señor. Yo le invito a que se pongan en pie y adoren al Señor juntamente, todos juntos en el Señor. Con la seguridad que vas conmigo, en tu cruz encuentro mi destino. En tu amor encuentro lo que soy, y rindo todo lo que en mi vida, todo lo que en la vida he conseguido, lo dejo todo por estar contigo. Nada importa más que tu amor. Tu amor no acabará, tu amor no acabará, tú nunca cambiarás, oh Cristo, no. Tu amor no acabará, el mundo pasará, mi alma cantará. Con nuestras manos levantadas, Señor, declaramos que tu amor es infinito y para siempre, que nunca nos dejaste de amar, Señor, y que el poder de tu amor está ahí para restaurar a todo aquel que a ti se acerca, Padre. Bendito Dios, bendito Cristo. Tu presencia, tu perdón divino, gracia sobre gracia es lo que vivo contigo, mi Dios, y sé que nunca amarás. No, tu amor no acabará, tu amor no acabará, tú nunca cambiarás, oh Cristo, no. Tu amor no acabará, el mundo pasará, mi alma cantará.
Dios, tu amor, Señor, es para siempre. Tu amor es infinito, Señor. Tu amor no acabará. Tu amor no acabará. Nunca nos has dejado de amar, Señor. Ni siquiera, Padre, en el peor de nuestros egoísmos nos dejaste de amar, Señor. Ni en el peor de nuestros pecados, Señor, nos dejaste de amar. Sino que al contrario, tu Espíritu Santo estaba ahí. Y eras tú, Señor, llamándonos, invitándonos a ese reencuentro con tu presencia, Dios. Y declaramos, bendito Dios, que tu amor está ahí. Y que todo aquel, Señor, que entra por la puerta de la gracia, verá el poder de Dios y la misericordia del Padre sobre sus vidas, Señor. Restaurando su propósito, restaurando su lugar, restaurando su familia. Todo lo que se llevó, Señor, la maldición del pecado y las tinieblas, tú lo restauras con tu bendita luz, Señor. Porque donde llegas tú, a la casa, Señor, a la que entra tu bendita presencia y tu infinito amor, Señor. Bendito Dios, no hay tinieblas, no hay maldad, no hay destrucción que no pueda ser vencida por la luz y el amor del poderoso Dios. Porque tú llegas, Señor, y rompes las cadenas y traes libertad a nuestras vidas y soplas vida, Dios. Y se va la condenación y el temor, Padre, y entendemos tu infinito y bendito amor. Bendito Señor, bendito Padre, y te damos gracias hoy. Te damos gracias por ese amor, el amor de Dios, el inmenso amor de Dios, el inmenso amor de Dios, que eres tardo para la ira y grande en misericordias y en verdad. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor. ¿Por qué no le das un aplauso al amor de Dios? Al amor de Dios. Bendito Dios.